Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de cada uno de los participantes y no representan la posición de Café entre Libertarios o del Partido Libertario MX. Esto es Café entre Libertarios, el podcast del Partido Libertario MX en que miembros y simpatizantes nos reunimos a discutir, contrastar y profundizar en las ideas de la libertad. Bienvenidos. La verdad. Pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, días, dependiendo a la hora que nos estén escuchando, sintonizando y viendo por alguna de las plataformas, ya sea en audio o en video. Pues me da mucho gusto darle la bienvenida a Fernando, como siempre, a Antonio, a Mario, a Rubén, que está con nosotros. Y bueno, pues los temas son muchísimos hoy en este Café entre Libertarios. Hay muchos temas que discutir y bueno, pues me gustaría poner sobre la mesa, me imagino, el más relevante y el que más tiempo tiene, pero que sigue vigente, que es el de la revocación de mandato. Entonces, me gustaría saber qué piensan, cuáles son sus opiniones ya con los resultados que dio el INE oficiales y pues obviamente con el seguimiento que hicieron ustedes de esta jornada. Hace no mucho estábamos discutiendo acerca de revocar o no revocar y pues dimos nuestros puntos de vista en ese momento y bueno, pues me gustaría saber qué es lo que opinan en este momento de sus propias opiniones, ¿no? De sus propios vaticinios, de sus propias especulaciones que habían hecho. No sé quién quiere empezar. A ver, pues el ejercicio fue lo que se esperaba. Digo, no sé si alguien esperaba otra cosa. Lo que se esperaba en esteroides. Fue un ejercicio, y lo decíamos allá en el comunicado del partido, fue un ejercicio plagado de irregularidades, de acarreos, desde que si nos queremos regresar desde que se formuló la pregunta, desde que se obligó vía la Suprema Corte a realizar la consulta, todo ha sido un intento de mostrar el músculo del presidente, de seguir concentrando el poder, de, de seguir siendo este régimen unipersonal con un montón de marionetas ahí alrededor que se hacen llamar gabinete, embarrando a los militares / Guardia Nacional. Todo parece que lleva la misma finalidad, que es meter a todos en su anillo de poder, si esto fuera el Señor de los Anillos, ¿no? Todo tiene la finalidad de que el Señor se luzca, que el Señor sea el único que habla. Les comentaba hace un ratito, antes de que entráramos al aire, ayer que no hubo mañanera, o sea, estamos grabando esto el miércoles, ayer martes que no hubo mañanera, parecía tan pacífico Twitter por la mañana, sin estar replicando este tema del acarreo diario a su redil y a su narrativa, que híjoles, qué bueno que ya se acabó el ejercicio de la revocación de mandato, pero sí fue una muestra terrible y horrorosa de lo que nos viene para el 24. Esto va a ser lo mismo en el 24. Sí, claro. Y yo creo que ya lo mencionaba, ¿no? En Twitter. Al fin y al cabo, yo creo que después de ese ejercicio, la impresión que a mí me queda es que la mayoría habló, ¿no? Estamos hablando de un 18% del padrón electoral y solo votó un 18%, a pesar de su acarreado, a pesar de que Mario Delgado estuvo ahí, transportando gente, había algunos taxistas obviamente pagados por ellos, y los acarreados, ¿no? Los camiones que ahí circulan en redes que precisamente llevaban a las personas, ¿no? Y bueno, el gran perdedor realmente fue el presidente, porque ni siquiera
logró ese 40% a favor de que sí siguiera, ¿no? Ya dejemos que ganara el no, ni siquiera logró confinar ese número de gente a favor, ¿no? Y bueno, yo creo que es muy lamentable, realmente yo creo que también, igual de esa parte, ¿no? Que al fin y al cabo son ejercicios que van permeando, son pruebas piloto para la presidencial, porque realmente lo que le importa a él es el siguiente sexenio. Yo creo que sí ha ido en decadencia, el hartazgo no va ni siquiera, no ha acabado ni siquiera el sexenio y ya hay mucho desapruebo hacia el mismo gobierno, ¿no? Veíamos que también por ahí salieron algunas gráficas de cómo fue la votación en los estados, ¿no? Y vemos que en los estados del sur, prioritariamente gobernados por Morena, pues sí hubo más acarreado más esta amenaza, ¿no? Que era lo que también mencionábamos ya que hablamos sobre si revocar o no, esta cuestión de decir que las amenazas constantes y la propaganda de que si López Obrador se iba, los programas sociales se les iban a quitar, ¿no? Cuando sabemos que está establecido por la Constitución, y aunque él quisiera hacerlo, está establecido, ¿no? Y bueno, varias personas, yo no dudo que personas de la tercera edad siguieron esa lógica y fueron las que fueron a votar, ¿no? Porque realmente sí, población eh, adulta fue la que, bueno, de la tercera edad, perdón, fue la que asistió a votar, ¿no? Y yo creo en este acarreo de ver qué gobernador podía acarrear más gente, pues yo creo que también una de las, aquí también ya mostrando en ese sentido que es una prueba piloto para el 24, pues ya vemos una candidatura ya caída, ¿no? Vemos que Adán realmente sigue sobresaliendo a pesar de que tiene poco en el gabinete y apenas hoy veía una encuesta en expansión que hablaba de que la aprobación de Claudia cayó al 52%, entonces vemos este tipo de cosas que el mismo presidente ha dicho que ella es la elegida, ¿no? Que puede ser, entonces vemos que también dentro de Morena se están cayendo las candidaturas, y eso es bueno. Fíjate que es muy cierto eso, y me voy a quedar con una cosa que dijo Rubén. Lo que vimos fue un ensayo para el 24, ¿no? Y nunca me va a dejar de sorprender la narrativa no le voy a decir izquierda ni así, porque el morenismo, el obradorismo en sí mismo es una cosa extraña, ¿no? Es anárquico, digo, sí, no anárquico, es arcaico, ¿no? Es práctica, es de verdad, lo vimos con los supuestos resultados que dan, ¿no? Generan una narrativa triunfalista y dicen descaradamente, mienten, ¿no? Descaradamente el secretario de Gobernación hace campaña, descaradamente hasta se toman fotos llevando acarreados y tú dices, pero ¿cuál fue entonces el sentido de haber convertido los delitos electorales en algo grave y de haber generado esta prisión preventiva oficiosa y precisamente para pegarles más duro con esos delitos? Y lo que nos están mostrando es a ustedes, si ustedes hacen esto, les va a tocar, porque ahí está Gertz, ¿no? Y a ustedes les va a tocar la prisión preventiva oficiosa y a nosotros no nos va a pasar nada, ¿no? Yo lo veo así un poquito, pues más pesimista, porque si se permiten hacer lo mismo, porque ¿cuál fue el mensaje que lanzó el obradorismo con el secretario de Gobernación descaradamente, ¿no? Así enfrente de todos, y mira, nadie me hace nada. Aunque el INE la pueda hacer de jamón, aunque el Tribunal Electoral la pueda hacer también, pero el encargado de ejecutar la ley, él no va a hacer nada. ¿No vieron la foto de hoy de Adán Augusto abrazando a Gertz? No, pero me la puedo imaginar, o sea,
así descarado, ¿no? Es una vergüenza, ¿no? ¿Tú cómo ves, Mario? A mí me parece que, pues sí, yo ya esperaba una baja participación en esas elecciones, primero que nada porque, pues, cuando la gente siente que su voto en realidad no va a surtir algún efecto, pues ni siquiera se toman el tiempo de ir a votar. Estamos viendo que la mayor parte de la gente ni siquiera cree en esa simulación. Estamos hablando de un gasto de ¿cuántos millones? 160 o más, no sé, 1,600. Era una exageración. Entonces, creo que vi por ahí un gráfico que se podía haber mantenido a los niños de guardería que estaban inscritos, la guardería que habían dado de baja, durante 10 meses. Con el gasto que se tuvo para las elecciones, hubieran podido mantenerlo ese tiempo. Entonces, ya saliendo o dejando de lado lo material, el sufragio de esa forma, pues, qué rudimentario, ¿no? Ya sería para que tuviéramos cómo votar desde casa, con el teléfono, hay muchas formas de comprobar la identidad y poder hacerlo solamente una vez por cada dispositivo. Entonces, esas son herramientas que también hace falta tal vez tomar en el futuro, pero pues ya es parte del trabajo del INE, ¿verdad? Excelente, muy bien. Ahora, me gustaría lanzar la siguiente duda, la siguiente dubitación que yo me he hecho durante mucho tiempo y que conforme va pasando este sexenio, no encuentro una respuesta clara. O sea, hablan de que son descarados, hipócritas, que engañan, que mienten, ¿no? Que ante la evidencia, ante los hechos, ante los datos, pues enmascaran, ignoran, y realmente no hay consecuencias. O sea, tal vez la consecuencia es que pues, la popularidad del presidente y de otros ha ido a la baja, ¿no? Pero, y tomando todo este escenario con la historia, ¿no? Esos 150 millones de muertos, ¿no? Que está arrastrando el socialismo, el comunismo, que se replican en muchos países, la pobreza, esta, digamos, indolencia hacia los pobres, en fin, vemos la escena de los acarreados que murieron al desbarrancarse este camión, vemos que cómo se expresa Gatell en su momento y el mismo AMLO cuando habla de los niños con cáncer, que son golpistas, que los medicamentos no llegan a sus lugares, vemos lo del Tren Maya, lo de la selva, la devastación, en fin, vemos tantas situaciones que todas están mal, que evidentemente son negativas, perjudiciales, pero es como si no pasara nada. Y la oposición y nosotros nos quejamos y decimos y tuiteamos y vemos que algunos diputados, senadores inician procesos legales en contra de estos actos, en fin, pero parece que no les pasa nada, o sea, parece que son imbatibles, ¿no? Que tienen, que ningún rasguño se le hace a la investidura presidencial, al movimiento. Sabemos a Tolini, a Citlali, a todas sus huestes, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando veo a este Epigmenio hablar defendiendo la causa, o sea, lo dicen con una convicción, con una seriedad, o tal vez con un cinismo que incluso hasta sus seguidores se la creen. O sea, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿O cuál creen que sea, digamos, a qué nos va a llevar esto? O sea, ¿cuál es el escenario posible? Hay que me adelanto porque eso que acabas de preguntar está fenomenal. Y me voy a concentrar en el presidente de la Suprema Corte, ¿no? Este es Saldívar. Saldívar una vez dijo que era momento de que la Corte hiciera eco de lo que en las urnas se había manifestado, es decir, si la mayoría, ¿no? Como un poquito como diciendo, bueno, es que los jueces tenemos que entender más hacia la justicia, este discurso del obradorismo de por encima de la ley está la justicia, ¿no? Y es porque si uno ve, porque no son meros pericos que repiten, sino que piensan así, su estructura mental ya está deformada de un modo en el que piensan, es que si la mayoría quiere esto, ¿por qué tenemos que hacer lo que la minoría quiere? ¿No?
y se aprovechan de la democracia, por ejemplo, la democracia de la representación proporcional, que la representación proporcional justamente se encarga de que las minorías no estén no representadas. Y la Suprema Corte justamente lo que tiene que hacer es proteger a esa minoría, la más pequeña, ¿no? Es decir, al individuo, para que el Estado no le pase por encima. Ahora, si vemos que es el mismísimo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el que se manifiesta en contra de la Constitución, ¿no? Pues estamos viendo que cuál es su intención, es la destrucción del Estado de Derecho, porque lo único que protege a los individuos en sus garantías individuales es la Constitución. Y si me estorba la Constitución, ¿quién dice qué dice o no dice la Constitución? Pues el de la Suprema Corte de Justicia. Así que si lo que necesito es atropellarte por mayoría, porque tú, por cualquier razón, a todo el resto de la colonia le caes mal, no importa que tú hayas comprado tu casa, no importa que sea de tu propiedad, ¿no? Ellos quieren tener el poder de, bueno, pero si ya votamos todos, que se va a vivir al río, ¿no? Yo así lo explicaría. Tremendo. Pues yo creo entramos a una fase muy preocupante, ¿no? Que lamentablemente ha sido que podemos ver qué ha pasado en las dictaduras, ¿no? Yo creo que cada vez vemos más que vamos hacia ese camino, ¿no? No es decirlo por alarmar, ¿no? Pero realmente las situaciones que se viven ya ahorita en México ya van más enfocadas a eso, ¿no? O sea, antes a lo mejor dices, ay, exageras o porque no quieres al presidente y no sé qué, ¿no? Pero como lo decía la otra vez, ¿no? O sea, la democracia siempre se debe de ejercer con información, ¿no? No desconociendo, porque precisamente lo que nos llevó a tener ese gobierno fue esta falta de información, ¿no? De saber cuáles eran sus políticas y todo eso, ¿no? Porque al fin y al cabo sí está cumpliendo de alguna manera con su base, ¿no? Ya les construyó el aeropuerto, ya les canceló el otro, ya les está construyendo la refinería, ya les está construyendo el Tren Maya, al fin y al cabo está cumpliendo con su base, ¿no? Pero realmente él se equivoca o miente al decir que gobierna para todos, porque él mismo dice, o estás conmigo o estás contra mí. Entonces ahí el primero en polarizar, que él tanto dice que los conservadores y la oposición se encarga de polarizar, ¿no? El primero que polariza es él, ¿no? Dividiendo a la sociedad entre los que apoyan la transformación y los que no. Y yo creo que esto de Saldívar pues, realmente es preocupante, ¿no? Porque sí he visto que él menciona y hace mucho hincapié en esta parte de que la justicia debe de ser más cercana a la gente, ¿no? Que la Suprema Corte debe de ya dejar de ser un órgano alejado de la ciudadanía y que deben de abrirle las puertas a la gente y no lo veo mal, ¿no? Pero no en la perspectiva que lo están, en la narrativa que lo hacen, ¿no? Porque al fin y al cabo entonces lo que la mayoría diga dejando la lógica a un lado, ¿no? Eso es lo que se puede interpretar, ¿no? Que mientras la mayoría, o sea, aunque la mayoría esté equivocada, pero es la mayoría, y no utilizan la lógica. Yo creo que eso es entrar en un plano preocupante, porque al fin y al cabo en una república lo que debe de primordial es el imperio de la ley, ¿no? Y si no hay imperio, bueno, pues ya sabemos en qué acaba esto. Fíjate que lo que dices, yo creo que das en el clavo con la pregunta y apoyo mucho lo que dice en Feria Antonio. Estamos metidos en un estado de chueco bien bonito donde la palabra del virrey, del señor, pues puede ir El cambiando dedito. día con día, por ejemplo, y eso se convierte en la ley
y él decide quién es el pueblo y quién es el no pueblo, quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y en base a eso construye la ética y la moral, y en base a eso se construyen las leyes, y ahí es donde está la parte más grave. Todo esta idea del Estado de Derecho que creo que ha sido constante, ha brincado en todos los cafés que hemos tenido, ha salido el tema, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Cuentan que en Inglaterra llegó alguna vez un duque o una cosa así a amedrentar a algún campesino, a decirle que le tenía que vender sus tierras, y él le dijo simplemente, vivimos en un Estado de Derecho. Quítamelo, o sea, si crees que me lo puedes quitar, quítamelo, pero por las buenas, quítamelo dentro de un Estado de Derecho, y no tienes por qué ni amedrentarme, ni amenazarme, ni decirme nada. Vamos a pelearlo y veremos qué sucede, porque tenía la seguridad de que podía ganarlo por la derecha. Entonces, pues es eso, y aquí todos los días se invoca a Maquiavelo, ¿no? Donde todas las porquerías que hacen, saben que son porquerías, saben que son ilegales, saben que están mal, pero encima de eso tienen la firme convicción de que están haciendo un bien. O sea, yo sí creo que están autoconvencidos de que tienen que construir este estado ideal con el hombre nuevo y este discurso trasnochado, medio comunistoide, que luego lo revisten de derecha y bueno, se hace un desmadre, pero bueno, todo este discurso lo revisten de esa idea maquiavélica de que el fin justifica los medios. ¿Qué piensas, Mario? O meto otro aguijonazo ahí para generar. Sí, bueno, hablamos entonces sobre el sistema jurídico en este momento, ¿no? Cuando nos referimos al imperio de la ley y Estado de Derecho, lo hacemos como sinónimos y sin embargo existe una diferencia. El Estado de Derecho, pues como su nombre lo indica, se mantiene de forma coactiva. El imperio de la ley, sin embargo, describe una situación en la que las leyes de convivencia, las leyes de la convivencia social armónica ya están, y son dadas dependiendo de la afinidad que tienen los individuos los unos con los otros. Entonces, esto que vendría siendo la magia de la división del trabajo dentro de un sistema jurídico se termina cuando se centraliza en forma de Estado. Quería conocer sus puntos de vista porque hemos tratado monopolio económico, pero el jurídico lo pasamos de alto. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? Hablando de aguijonazos. A ver, Alfonso, ahí te lo regresaron. Un aguijonazo, lo regresó. Pues denle. Pues eso está. Lo que pasa es que hay que recordar que una cosa es la Suprema Corte, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que quieren hacer la reforma eléctrica, ¿no? Y todo el mundo preocupado porque estos payasos se van a formar como en el 2006 cuando querían impedir que Calderón llegara, ¿no? Entonces, vamos a verlo desde este punto de vista, ¿no? ¿Qué pasa si la aprueban en la Cámara de Diputados? Nada, porque tiene que pasar a la de senadores. Y si pasa a la de senadores, todavía nada, porque tiene que pasar y ser aprobada por al menos 17 más, ¿no? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, por ejemplo, a mí no me preocupan las leyes de la Ciudad de México, ¿no? Y aquí yo vivo en paz y tranquilidad, porque aquí tengo Estado de Derecho, ¿no? Aquí en Aguascalientes. Pero cuando hablamos, y en el terreno en el que estamos hablando, que es en el nivel federal, de cuando se cometen múltiples delitos, múltiples faltas a la ley, a la convivencia, ¿no? Hay una falta sobre que incluso, ¿no? Agrede a la libertad de las personas, porque si las amenazas, las acarreas y de algún modo los coacciones a que realicen algo, pues no estás permitiendo la libertad, ¿no? Pero si pasa en Tabasco o pasa en Chiapas y yo estoy en Aguascalientes, ¿no? En ese marco legal pequeño, pues no actúo yo no tengo nada que hacer ahí.
yo no soy afectado por lo que pase allá, ¿no? Y por eso hablamos tanto siempre terminamos hablando justamente del máximo órgano que es el que tenemos todos en común, porque aquí, pues por lo general, ninguno de nosotros es del mismo lugar, ¿no? Y lo que vemos a nivel nacional afecta justamente porque es la acción, la inacción, la anomia, ¿verdad? Porque si tienes A, ¿no? En un delito, viene B, y si no viene B, pues, ¿qué tienes? Hay una anomia ahí, pero de carácter federal. Esto es de carácter federal, y tienes que tenerlo. En cualquier estado, ¿no? Aunque sea una república con estados autónomos, tienes un poder centralizado y supremo, no centralizado, supremo, que es la Suprema Corte, que es la que tiene que velar por el cumplimiento de la Constitución, así como la Corte de Aguascalientes vela por el cumplimiento de la Constitución de Aguascalientes y de las leyes locales, ¿no? A nivel federal tienes el otro, pero si no tienes una Suprema Corte, si no tienes un órgano, ¿no? que imparta la justicia, pierdes al garante de los derechos individuales. De acuerdo, sin embargo, podemos hacerlo funcionar de todas maneras con la elección de quienes participan en esa Suprema Corte. Actualmente, ¿cuál es la forma en la que determinamos quiénes participan en la Suprema Corte de Justicia? Nosotros no lo determinamos. ¿Quién lo determina? Lo tiene que determinar el mismo Poder Judicial. Imagínate qué loco, ¿no? Ay, no, sí, de hecho, yo de lo hecho voy a, está lo voy bien, a, ¿no? lo vas a Esto viene elegir, de los ¿no? romanos. No, de hecho está bien, viene de los romanos. Las personas, los que se dedican a eso, son los que eligen a sus sucesores. Está bien. Pero mira, fíjate el caso porque la Suprema Corte de Justicia, ¿cuál es su función? En comparación con la Cámara de Diputados, estamos hablando de que la justicia que ellos buscan depende de los reproches que tienen los partidos políticos en nuestra Cámara de Diputados o la de senadores. Dependiendo de qué individuos los conformen, ¿verdad? Que casi siempre vamos a ver que tienden a ser personas narcisistas por la forma en la que funciona un partido político en México. Que más que ser de relación riesgo-beneficio, son de conseguir más personas que voten por ti. O sea, no hay relación entre lo mal que pueda salir una política y las personas que van a terminar siendo castigadas por ello, porque somos todos. Sí, bueno, es que eso es un concurso de popularidad, ¿no? Fíjate que precisamente hace poquito salió el tema de que todos los órganos, de que la Suprema Corte, que el Tribunal Electoral, que los consejeros electorales, todos debían ser electos directamente en democracia directa. Y a mí se me hace una muy mala idea, porque efectivamente sucede lo que dice Fernando, no te metes a unos concursos de popularidad que no necesariamente metes al más eficaz o a la mejor persona para el puesto, sino al que haga mejor campaña y al que prometa más cosas, piénselas hacer o no. Y me gusta mucho, déjame regresar tantito a la primera pregunta que planteabas, Mario, del monopolio de la legislación. Está bueno, porque ¿qué sucedería en un estado libertario tendiendo cada vez más a lo anarcocapitalista? Pues pequeñas ciudades-estado con sus legislaciones particulares, y si quieren unidas en una república, con una serie de leyes generales escasas, muy claras, pero un montón de reglamentos muy particulares de cada estado. Entonces habrá uno que permita el aborto y uno que no, uno que permita la experimentación con genes humanos y otra que no, habrá quien permita fabricación de armas y quien no, y ahí se va a dar una relación bien distinta, y entre más entre más se atomice en personas que tengan cierta particularidad, pues te va a ser más fácil. A lo mejor ahorita no es muy fácil decir, a mí me gustaría vivir en Canadá y me voy a ir para allá. Bueno, es que estoy pensando en el bienestar económico, pero ya sabes cómo son las leyes en Canadá. ¿Estás dispuesto a acatar todo lo que te va a suceder si te vas allá?
Bueno, pues es que ni siquiera lo conozco, ¿no? Yo nomás veo signos de dólar y veo que está chido. Pero si se hace esta republiquita de estados con sus constituciones particulares, pues te va a ser más fácil moverte en una distancia corta, ¿no? Yo me iría a vivir a Aguascalientes si el Estado de Derecho es tan fregón como dice Fer. Pero bueno, yo creo que es este amor nada más de Fer, ¿no? Ya empieza la feria, ¿eh? Te puedes venir para que veas cómo puedes caminar a las 4 de la mañana completamente ebrio y no te pasa nada. Eso. No, es muy bonito Aguascalientes. Sí, la verdad es que sí es bonito. Acá en Delicias estamos iguales, súper tranquilón, al 100. Y está así chiquito, bonito, rodeado de naturaleza y cultivo. No, ¿Cuántos acá habitantes tienen allí en Delicias? Acá tenemos 70,000 aprox. Ah, bueno. Es que- Acá en la ciudad tenemos 13 millones más o menos, y entre No la Ciudad de manches. México y el Estado son como 20 tantos. Entonces, imagínense ahí la No, necesidad. bueno, es que son de las más grandes del mundo y si cuentan la zona, o sea, conurbada. fuera de la jurisdicción de Ciudad de México, ¿verdad? Pero todo el resto de la urbe son la más grande del mundo. Es una masa. Bien, bueno, pues interesantes temas. Ahora, bueno, vamos hablando de toda esta cuestión de la legislatura, de la legislación, que, bueno, no me gustaría que muera ahí el debate, Mario, porque realmente, pues, es bastante interesante, pero me gustaría tal vez hilar esta parte con lo que pasó de toda esta andanada que traen ahora con la persecución de los diputados para la votación, ¿no? De la próxima reforma, y de todo esto que se ha suscitado, en donde hoy precisamente pues hay un linchamiento mediático hacia un diputado traidor. No sé si lo tuvieron la oportunidad de verlo, de un tal Carlos Aiza, me parece, su papá embajador, bueno, ya saben, con toda esta cuestión del regalo, ¿no? Hace rato decía, ¿no? Pero mientras antes era con billetazos, creo que fue Antonio, bueno, ahora son con embajadas, en fin. ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué piensan de estas volteretas? Porque bien Fer lo dice, bueno, o sea, no me preocupa que pase, pero yo creo que sí hay un interés muy particular de AMLO y de sus cercanos para que pase, por lo menos con diputados. Tal vez ellos sabrán que en senadores y después se frustrará, pero yo creo que sí veo un interés de la ley, o sea, mi ley es la ley, y de imponer y de hacer mi voluntad, ¿no? Y que nos hagamos con la nuestra, o sea, de ver cómo podemos sí quebrantar, golpear, digamos, quebrar el sistema de la oposición, o sea, cómo sí podemos, ¿no? Mover todo a nuestro antojo. ¿Qué piensan al respecto? Yo aquí sería reiterativo en cuanto a lo último que mencionas. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, aquí se trata de que impere la ley del más fuerte, que en este caso es el señor presidente, por lo menos en su visión, ¿verdad? Por lo menos así es como él se levanta en la mañana y se ve en el espejo y dice, ah, qué bonito estoy. Así. Este, pero, pero todo el tema de buscar a las legislaturas, bueno, a la Cámara Baja en este caso, y cómo han ido cambiando las cosas para en estos días intentar lograr la presión contra algunos legisladores, va a venir fuerte. Yo lo que creo es que los dirigentes de los partidos ahorita no tienen el control de sus partidos. Otra vez todo dimana desde el Palacio de Gobierno, digo, desde el Palacio de ahí del Zócalo, todo dimana desde ahí. Se pueden hacer tratos directamente desde allá y pueden brincarse al tal Alito y al tal Marquito, se los pueden brincar bien fácil. Y Marco va a estar chillando en 2 días también que perdió a otros 3, 4 diputados, seguramente, porque no hay un control político y otra vez todo viene desde el centro. Sí, está cabrón esto. Bueno, yo para empezar, yo creo que hay que también hacer un recuento, ¿no? Al fin y al cabo, pues sí es un traidor porque realmente lo que está en contra del libre mercado, lo que quieren hacer, fortalecer a la CFE, pero la oposición
está fragmentada, ¿no? Al igual que Morena. Pero dentro de esa oposición, pues vienen más fracciones, ¿no? Porque pues recordar que en el PRI, pues sí existe una parte muy nacionalista, ¿no? Y yo creo que son de los que se van a ir vendiendo, ¿no? Esa parte, esos eh, priistas muy nacionalistas, muy de Lázaro Cárdenas, yo creo que son los que se van a ir entregando solitos, ¿no? O ya hay alguna embajada, algún cónsul, ahí les harán llegar su sobre amarillo. Y yo creo que una de las cosas que me he percatado, que menciona mucho López Obrador, es la parte del litio, ¿no? Porque al fin y al cabo él lo dijo, incluso, no vi todo el discurso, pero sí esa parte donde él decía que si la de reforma energética eléctrica no pasaba, él al siguiente día iba a mandar algo, no me acuerdo, no tengo ahorita el nombre, pero para nacionalizar el litio, ¿no? O sea, es como que esa intención de pues obviamente al nacionalizar el litio, a quien va a beneficiar es a su senador, ¿no? El minero Napoleón. Entonces, yo creo que es ese interés el que él tiene de seguir creciendo el Estado, pero ahora como pues ya va en decadencia el petróleo, pues ahora el oro blanco, el petróleo del siglo XXI, pues es el litio, ¿no? Entonces él quiere apoderarse y él quiere ahora, como lo decía en tiempos anteriores, quiere exprimir esa vaca, ¿no? Fíjate que yo siempre veo en todo lo que hace el obradorismo, porque además como obradorismo lo he visto desde el 2006, ¿no? Así yo vivía en Salto del Agua, ahí en Eje Central, a unas cuadras de la Torre Latinoamericana, y en aquella época yo estaba pues en el partido que ganó, ¿verdad? Entonces, siempre me daba bastante risa cómo el obradorismo en su narrativa dice una cosa y en la parte institucional siempre hace otra, ¿no? Por ejemplo, aquella vez cuando decían voto por voto, decían en las calles, pero no lo hicieron en el IFE. Y el PAN pues, sí impugnó varias casillas, ¿no? Y conforme se iban impugnando, se iba abriendo la brecha. ¿Por qué? Porque lo que vimos el domingo lo llevan haciendo toda la vida. Entonces, todo lo que hacen tiene una intención, vamos a decirlo así, multidimensional, ¿no? Lanza una reforma eléctrica que sabe que no va a pasar, pero al mismo tiempo le da el tiempo de probar sus armas para ver cuántos diputados logra que caigan, y por otro lado, a ver qué tanta resistencia del extranjero voy a recibir con algo que todavía no hago y que no va a funcionar, no va a pasar, ¿no? Pero está viendo cuál va a ser el escenario para la siguiente, ¿no? Entonces, pasó con el Naim, ¿no? Lo cancela, inmediatamente bajan las inversiones extranjeras, se empecina y todo dice, ¿pero por qué se empecinó? ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era convertir a la Sedena en la Sedena AC. Eso es lo que pasó al final, ¿no? Eso es lo que pasó al final. No empoderó, corrompió con un montón de dinero al ejército. Y todos hablando, oye, pero las inversiones y esto, y que el Tren Maya y que no sé qué tanto. ¿Y cuál es el objetivo final de qué es lo que está obteniendo con la reforma eléctrica? Está midiendo cuánto cuestan los diputados, está viendo cuántos jueces tiene a su favor, está midiendo cada una de sus baterías, ¿no? En cada campo, con una reforma que sabe que no va a pasar y que no, por eso no la mandó antes. Porque antes la ha mandado en la legislatura pasada y a lo mejor hasta pasa, y yo creo que también le dio miedo y dijo, no, espérate, no mandes eso, güey, o sea, aguanta que tengamos menos poder, ¿no? Es nomás así, es un cohete, es un trompo a la uña, ¿no? Pero sí está midiendo las otras baterías
qué tan efectivas son para lograr sus objetivos. Fíjate, efectivamente yo pienso que sí, va por ahí la tirada. Y veíamos en la semana a los diputados sumarse a esta iniciativa ciudadana de la moratoria constitucional, que le están llamando, que no es más que detener cualquier cambio a la Constitución de aquí al 24, es decir, el sexenio de Fox, básicamente, tener una cámara detenida. Y veíamos a los diputados no por miedo, sino en mi opinión, porque se sintieron arropados por la gente, se sintieron envalentonados de que todo el mundo les echaba porras de que se vayan en contra, sin tener otra vez mucha responsabilidad, ni que leer mucho, ni que dudar mucho. Ya les salió quien los envalentone para que les diga el sentido de su voto, y ellos van a votar en contra tranquilamente. La mayoría, por lo menos, a menos que tengan 500 embajadas para repartir, ¿verdad? Bueno, menos. Las 200 y tantas embajadas para repartir, no creo que tengan, entonces, bueno. Pero si las tuviera las mismas que se pone ahorita a prometer. Yo creo que más que, yo creo que también cosa que hemos tenido, que hemos ido abarcando también es esta parte de mantener su imagen viva, ¿no? O sea, constantemente es esto, el todopoderoso, el todo supremo. O sea, tú ves, por ejemplo, fotos del evento de ahora de sus 100 días, pues que es, ¿no? Un templete enorme en donde solo hay una silla con una isla atrás, y el único que está ahí, los que lo van a admirar, pues la única figura que destila en ese templete es el presidente, ¿no? El jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Bueno, es grave que siga puliendo ese sentimiento. La personalidad. Claro, el culto a la personalidad que en cualquier momento lo hace. En el próximo café, Antonio, hay que hacer bueno, no exactamente en el próximo, pero algún día nos tienes que hacer todo el análisis psicológico de este cabezón. Yo tengo mucho interés en saber cuál es su herida de infancia. Me lo ganaste, exactamente. O sea, habrá que hacer no sé si un perfil, ¿no? Que nos puedas ofrecer acerca de, pues, de quién nos está gobernando, ¿no? Y bueno, ya digamos, todo este tono que está tomando en sus últimos comentarios, me gustaría preguntarles cuál es tal vez sería incluso hasta ridículo, pero bueno, tal vez pueda ser interesante para quien nos vea o nos escuche. Y digo ridículo porque pues es hacer simplemente vaticinios y pronósticos que podemos equivocarnos, aunque tengamos un análisis muy, muy claro de lo que está sucediendo. Pero ¿cuál creen ustedes que sea el escenario para el 2024 en cuestiones de candidaturas? O sea, ¿qué es lo que va a suceder con Morena? O sea, como dice Antonio, se está desmoronando al interior, también la oposición. ¿Cuáles son las lecturas? ¿Qué va a pasar con Ebrard? ¿Qué va a pasar con Sheinbaum? ¿Qué va a pasar con Augusto? Con el mismo Monreal. O sea, ¿qué creen? ¿Cuál es su lectura? Digamos, sabemos, y ustedes lo han comentado, que esto se va a radicalizar, esto se va a volver más extremo en muchas situaciones, con el ejército, con la misma polarización que se está haciendo. Repito, vamos a irnos a los extremos. Pero tomando estos escenarios, ¿cuál creen que sea su vaticinio al respecto? Cada que abrimos un espacio, los libertarios, cada que abrimos algún foro del tamaño que sea, nos preguntan, ¿y quién es su Milei? Y yo tengo mucho miedo de que el siguiente candidato de unidad sea un Milei, pero sin el conocimiento de economía de Milei, nomás con el puro escándalo. Tengo mucho miedo de que
tome la batuta, que gane la candidatura de oposición una persona más estridente que Andrés Manuel. Yo por ahí tengo mi miedo. Yo he oído sonar nombres y la verdad es que no me agrada ninguno. Enrique de la Madrid es un señor muy serio y muy formal, pero no creo que no creo que tenga madera de andarse ahí peleando en la política, ni ánimos. Ganas creo que sí tiene, pero yo no sé si tenga la madera. El hijo El del carisma, Colosio, ¿no? otro que nada más por el puro ADN, por la herencia quieren meterlo, aunque no ha sido más que presidente municipal de una ciudad ahí satélite de Monterrey. Eh, a lo mejor el otro ahí de Monterrey, se me fue el nombre de García, Samuel García, no voy a Samuel, hacer que sea el que capture ahí ah, en las redes sociales y ya con eso creamos. Híjole, no sé, yo no sé quién va a ser, y en el mismo sentido de lo que decía hace rato, yo ahorita nada más quiero tocar el tema de la oposición, les dejo a ustedes ahí que destrocen a Morena. Yo creo que en consonancia con lo que decíamos de este ejercicio ciudadano que se fue gestando, pues creo que vamos a tener que hacer algo similar y empezar a dictarle la agenda que querramos del que sea y después buscar al perfil que mejor cumpla con una serie de requisitos mínimos muy, muy, muy básicos que tendrían que ser el Estado de Derecho, que traiga más o menos cierta independencia de partidos y cierto conocimiento legal, y yo creo que con eso armamos el mínimo indispensable para un candidato de unidad. Fíjate que yo que veo en Morena, por eso es esta amalgama horrorosa que había en el PRD, todo el montón de tribus, ¿no? Por eso está ahí el señor de las ligas todavía, por eso Mario Delgado es el patrón de Morena, porque pues, es el chalán de Ebrard. Podemos confiar plenamente en el canibalismo de esa izquierda radical y primitiva, no hay problema, ellos se van a devorar entre ellos, ¿no? El problema es que va a ser la oposición. El único partido con democracia interna es el PAN. Y cuando el PAN sale de una elección, salen muy fortalecidos porque decían, ¿por qué el PAN no puede llenar el Zócalo? Dice, porque todos juntos caben en la Alameda. O sea, tú agarras a todos los panistas y todos caben en la Alameda. ¿No? Entonces, ¿cómo quieres que llenen el Zócalo? ¿No? Sí. Ahí las últimas elecciones Ajá. internas del PAN las destrozó Anaya. Las destrozaron. Eso fue lo que encumbró a López Obrador. La Anaya mata la democracia, no la mata, la pone en pausa la democracia interna del PAN, e inmediatamente los panistas, ¿a dónde se fueron? Ah, ¿quieres ver lo que te va a pasar? Se van para Morena. Ya ganó Andrés Manuel, se regresan, ahora sí, ¿cómo le vamos a hacer, no? Entonces, la generación de un candidato no podemos actuar como la izquierda tiene que permanecer, tiene que conservar la narrativa porque ante su incapacidad, la mirada de la izquierda no ven más allá de un día. Es imposible. O sea, el obradorismo, el morenismo no ve más allá de un día y por eso tienen que estar hablando todos los días, ¿no? Simplemente a la que pusieron en el CONACYT, ¿no? Inmediatamente destrozando al CIDE, inmediatamente destrozando las becas, inmediatamente corriendo a los que habían ganado premios por sus investigaciones. Su mamá es investigadora, ¿no? Gers Manero con sus plagios es investigador nivel 1, ¿no? Son nepotistas que únicamente atesoran el poder y el dinero. Entonces todo está enfocado en ese único objetivo y es lo único que los mantiene cohesionados. Entonces, mientras cada quien tenga su canonjía y cada quien tenga donde robar, por ejemplo, la familia Gómez, ¿no? De Pablo Gómez, no, todos están ahí. Todos. ¿No? Y con cada uno de los que ves, todos tienen a toda su familia ahí, son orgullosamente nepotistas. Entonces, ¿la ventaja cuál es?
que al no tener ellos la visión más para allá, en esos términos, ¿no? Ellos siempre están en la búsqueda del caudillo, pero al mismo tiempo todos quieren ser el caudillo y por eso todos hablan igual, tratando todos de comerse al otro. Mientras que la creación, un cuadro, un personaje que pueda salir en el momento adecuado, porque también hay que pensar en una cosa, apenas asome a alguien como posible candidato de oposición, ¿con quién se lo va a aventar? Obrador lo va a mandar a investigar hasta por donde sea y Gers Manero es capaz de meterlo a la cárcel una semana antes, ¿no? Y yo creo que podemos contar perfectamente con la perversidad de los morenistas que solamente quieren dinero y poder. Así lo veo yo. Bien, pues estamos esperando mucho de la oposición también y vemos que ellos están, ahí sí es lo único, creo que concuerdo con el presidente, que están moralmente derrotados, ¿no? Pero, y sí lo están, porque pues, gracias a ellos y a su gran trabajo, pues es que estos llegaron al poder, ¿no? Y 30 millones de personas los votaron. Pero bueno, pues no, realmente yo creo que la única esperanza que podemos tener es, en este caso, pues ellos mismos, ¿no? Esta forma en la que se van a destrozar y lo que pueda, las migajas que pueda recoger la oposición. Y bueno, pues si quieren, para ir redondeando y dar nuestra última reflexión, no sé si quieran ir cerrando, opinar algo al respecto sobre esto mismo, incluso sobre el AIFA, que pues los únicos que comentan somos muy pocos, porque ya ni el presidente lo hace, ¿no? Realmente ya lo inauguró y parece ser que como misión cumplida no lo ha vuelto a mencionar. No sé si quieran volver a dar algún comentario sobre lo de la reforma, lo que se ha quedado pendiente, algo para cerrar con nuestra querida audiencia. Una reflexión última. Pues, yo me despido con una reflexión que la verdad sí me llamó la atención y creo que tiene toda la razón el presidente, ¿no? Cuando dio su informe de los 100 días del cuarto año, ¿no? Y dice, bueno, es que ahora tuvimos un aumento en el 18% en las remesas y creo que estoy de acuerdo con que es lo único que dijo que era verdad. Vaya, me siento orgulloso de que por lo menos dijo una verdad en su informe, ¿no? Aumentaron las remesas, nuestros queridos paisanos en el extranjero se están dando cuenta que se está poniendo dura la cosa. Y pues, tienen que ayudar. Sí, y la verdad es de reconocer que cuando escuchas una verdad en la boca de Andrés Manuel López Obrador es de, wow, ¿qué le pasó? Así que, pues, aplausos, ¿no? Bueno, pero dijo que era su mérito. Bueno, sí, pues es como su lógica. Yo creo que sí es su mérito que más mexicanos se quieran ir. O sea, yo creo que entonces sí las está, en cierto modo sí las él es la causa. Mérito, o sea, como algo sí, bueno. Como dices, Fer, o sea, está destrozando tanto que nuestros compatriotas que están allá están diciendo, híjole, necesitan más ayuda, entonces hay que chingarle más, ¿no? Para ayudarlos. Y sí, es el mérito de él. Oiga, no, pues Sí, yo nada más totalmente. agradecer como siempre el espacio que nos da el Partido Libertario y la asociación, la agrupación política nacional en formación, El Futuro es Libertario. Ya vamos a empezar por fin con la recolección de firmas. Ojalá y este documento histórico que estamos dejando aquí nos traiga buenos recuerdos después cuando hayamos juntado las firmas. Necesitamos un chorro de ayuda de mucha gente y esperamos contar con el apoyo de muchas personas y tratar cada día más de llevar este mensaje bien sencillo de entender que podemos hacer cosas por nosotros mismos sin fregar a alguien más y sin depender del Estado o de alguien más. Y eso es la libertad y eso es lo que estamos buscando. Y en eso se reducen muchas de las cosas que estuvimos platicando hoy. Hay que, por lo pronto, no es que queramos desaparecer al Estado mañana, obviamente, hay muchas cosas en que trabajar y tenemos que trabajar en una relación
bien productiva y bien estrecha con nuestras autoridades que tenemos ahorita. Llámese órganos reguladores, llámese órganos independientes, diputados, alcaldes, lo que tengamos a la mano. Hay que empezar a ser bien proactivos, bien chambeadores para apoyarlos y llevar adelante la agenda de la libertad. Y con eso, pues buenas noches. Sí, bueno, yo para cerrar, como siempre, agradecer al Partido Libertario y al Futuro es Libertario por darnos el espacio para expresarnos, opinar, y bueno, bueno, ya la grabación está el miércoles, entonces precisamente hace rato terminábamos el webinar donde hablábamos precisamente sobre el primer partido libertario en México, en donde íbamos, esta ayuda que necesitamos, porque realmente necesitamos muchas manos, muchos voluntarios, ¿no? Porque no se trata de obligar, sino desde la voluntad de cada uno a aportar lo que pueda. Y bueno, también aprovechando para hacerle la invitación a las personas que no pudieron estar. También esos webinarios se van a estar haciendo cada 15 días, el segundo y cuarto miércoles del mes. Entonces el siguiente es el 27. Entonces, si no estuviste, vamos a volver a lanzar el registro para el día 27 y bueno, ahí nos vemos. Gracias. Pues muchas gracias a todos, gracias Rubén, Fer, Antonio, como siempre un placer estar aquí con ustedes platicando de los temas que nos interesan, que nos gustan, y pues no olviden que el futuro es libertario y que viva la libertad.